El título de esta noche es mire qué lindo, las recompensas de la perseverancia. Dígalo conmigo, las recompensas de la perseverancia. Y hay un llamado que Dios nos ha venido haciendo no solo a nosotros, sino a toda la humanidad desde tiempos antiguos. Y ese llamado es el llamado a la perseverancia ¿en qué? En su palabra. Dios siempre ha querido que la humanidad lea su palabra. Dios siempre ha querido que la palabra de Dios, su palabra, bendita palabra, esté en el corazón de todo ser humano. Dice que Dios habló en tiempos antiguos por nuestros padres los profetas, pero ahora ha hablado por medio de su Hijo, al que Él envió. ¿Cuántos creen que Jesús es el Mesías que Dios había prometido, que lo envió? ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Y cuántos creen que Jesús volverá también? En este lugar todos lo creemos, pero dice la palabra que ahora Él nos ha hablado por medio de su Hijo. También Dios nos habló por medio del Antiguo Testamento y ahora nosotros también tenemos el Nuevo Testamento. El Antiguo, desde Génesis hasta Malaquías, es palabra de Dios. ¿Alguien me dice amén? Y desde Mateo hasta Apocalipsis también es palabra de Dios. Dijo el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos a cómo debemos de vivir. Bueno, lo parafraseé un poquito, pero algo así dice. ¿Cuántos dicen amén ahí? Ahora, nuestro llamado ahora sigue vigente en el nuevo pacto, pero somos llamados a permanecer en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, a quien Dios Padre envió. Ahora, más allá de este concepto de perseverancia en la palabra, también Dios nos está llamando a perseverar en la fe, a perseverar en la salvación. Por eso, muy claramente la Escritura dice que el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Cuando nosotros leemos otros pasajes, como por ejemplo el del Evangelio de Juan, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no éramos hijos de Dios, sí éramos creación de Dios. Pero los que creen en Jesucristo, los que le reciben en su corazón, los que le abren la puerta de su corazón y le piden: ven a morar a mí, te reconozco como mi Salvador y mi Señor, ellos son los que se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y algunos dicen que no hay que hacer la oración. Yo pienso que sí, hay que hacerla. Quizás no como una oración de microondas que simplemente pongo y la digo y listo, porque mucha gente la habrá hecho y no ha perseverado en la fe, no ha perseverado en la palabra. Pero dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que también dice la Escritura: creí, por tanto hablé. Es decir, yo creo en mi corazón que Jesús es el Salvador. Yo creo en mi corazón que Jesús es el Señor, que Él derramó su sangre para que yo fuera lavado de todos mis pecados. Yo lo creo, pero porque lo creo en mi corazón es que lo declaro con mi boca. Por eso vamos a declararlo ahora: Jesús es el dueño de mi vida. La sangre de Cristo me ha lavado de todos mis pecados. Porque con la boca se confiesa para salvación. ¿Alguien está alegre de eso hoy? Ahora, el primer llamado que el Señor nos hace es a perseverar en la palabra, perseverar en el mensaje de Cristo, perseverar en la fe, perseverar en la salvación. Y la primera recompensa que tenemos de perseverar en todo esto es que tendremos gozo y bienaventuranza. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a ver que en muchas ocasiones se nos dice la palabra bienaventurados. Yo tengo acá gente que ha estudiado la palabra y les quiero preguntar: ¿qué significa la palabra bienaventurado? ¿Alguien lo sabe? Doblemente feliz, doblemente feliz. Eso significa la palabra bienaventurado. Entonces, todas las veces que la Biblia diga bienaventurado, en otras palabras está diciendo doblemente feliz. Es decir, que todo aquel que escucha la palabra de Dios, la cree y la pone por obra, será el doble de feliz que los demás. Y vamos a leer en nuestra Biblia Santiago capítulo 1 y versículo 25.
Yo leo acá la Nueva Biblia de las Américas, esa versión, Santiago 1:25 dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y acá me llama la atención porque dice, y permanece en ella y persevera en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Este será doblemente feliz en lo que hace. Ahí lo tiene en pantalla, vamos a leerlo nuevamente. Dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta. Una vez más voy a suplicarle, si alguien me presta una Biblia de papel. Yo por cuestiones siempre uso mi tableta, pero me sirve mucho usar así. El escrito está. Hermano, qué tremenda la palabra del domingo cuando nos hablaron del escrito está. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la palabra de Dios, a la ley de la libertad, y dice, y permanece en ella. ¿Alguien dice amén ahí? Dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, un hacedor de la palabra. Dice que éste será bienaventurado en lo que hace. Es decir que permanecer, hermano, escuchar la palabra, obedecer la palabra y permanecer en la palabra nos hace gente feliz. Es cierto que a veces, en otras ocasiones, también dice la Escritura que por obedecer la palabra de Dios vamos a tener algunas consecuencias que no van a ser muy agradables. De hecho, el Señor Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino a traer espada. Pero Él lo que estaba diciendo ahí era que por causa de creer en Jesucristo, mucha gente nos haría burla, mucha gente nos daría la espalda. Y yo creo que han pasado 2000 años y eso siempre ha sucedido y seguirá pasando. De hecho, en este lugar hay gente que ha sufrido eso. ¿Me dice amén o no? Todos hemos recibido algún mal comentario. Yo me imagino que desde que tú empezaste ahora, que le entregaste tu vida a Jesús y que pronto se va a bautizar, ya está sirviendo al Señor. Yo me imagino que más de alguno ya se te burló, algún amigo ya se te burló, ya te hiciste aleluya, te hiciste evangélico, ahora vas a la iglesia, te roba el diezmo ese pastor, un montón de cosas te pueden decir y no hay ningún problema. Si el Señor Jesús ya te lo anticipaba, todo eso va a suceder. De hecho, Jesús lo dijo, si lo hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes, porque ustedes no son más que yo. Jesús sí es Dios, Jesús sí es perfecto, Jesús es amor y aún así lo mataron. Imagínense a nosotros que no somos ni dioses, no somos perfectos y a veces no somos tan amorosos tampoco. También nos van a pasar algunas de esas cositas, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que permanecer, perseverar en, escuche bien acá, porque acá me gusta Santiago porque dice, el que mira atentamente a la ley perfecta. ¿Podemos poner, por favor, la Nueva Traducción Viviente de ese mismo versículo, por favor? Dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Esta versión lo dice de manera distinta, pero cada vez que tú te sientes con tu equipo de mate, con un cafecito o como sea, hermano, hay gente que le gusta el té y eso no lo puedo comprender nunca en la vida, pero cuando te sientes a leer la palabra de Dios, dice que le prestes atención, que la leas atentamente, pero que no la leas solamente para prestarle atención, sino para ponerla por obra. Que no la leas y se te olvide cuando vayas al trabajo, porque imagínate que el Señor te habla en su palabra y te dice que el que quiere seguirlo a Él tiene que ser un buen trabajador. En otras palabras, dice la Biblia, que todo lo que hagamos no lo hagamos como para el hombre, sino que lo hagamos para Dios. Y entonces vos lees eso en la palabra y te vas al trabajo. Y te van a decir, este jefe me tiene podrido. Entonces ahí leíste la palabra y fuiste un oidor olvidadizo. Pero dice la Escritura que si tú lees atentamente a la palabra de Dios y no como un oidor olvidadizo, sino como un hacedor de la palabra, entonces vas a ser feliz.
entonces vas a ser bienaventurado, entonces vas a ser doblemente feliz. Entonces, primera recompensa de perseverar en la palabra de Dios es que voy a tener gozo y bienaventuranza en mi vida. Yo quiero tener gozo en mi vida. De hecho, por eso es que los apóstoles, a mí me mata, hermano, porque los siervos del Señor en la iglesia del principio, y me río porque ellos los azotaron y les hicieron no sé qué cosa, iban contentos y se fueron contentos a decírselo a sus hermanos porque habían sido tenidos por dignos del mensaje del evangelio. Es decir, ellos predicaron el evangelio, los agarraron los fariseos, los azotaron, los metieron en la cárcel y cuando los dejaron ir iban contentos porque los habían tratado igual que a su maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces no importa, hermano, lo que te pase en la vida por consecuencia de obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios trae gozo en sí mismo. Es decir, que el gozo de Dios que viene por practicar la palabra de Dios no viene por si por obedecer la palabra Dios te da un auto. No viene por ahí. Tú vas a obedecer la palabra y vas a permanecer en la palabra y tu gozo va a ser haber obedecido la palabra. Y aunque te vengan consecuencias, aunque te vinieran consecuencias negativas, tú vas a estar contento porque vas a decir, bueno, mi familia me dio la espalda por causa del evangelio, también le pasó a mi Señor Jesucristo y yo no soy más que Él, soy bienaventurado, algo estoy haciendo bien delante de los ojos de Dios y ahí va a estar tu gozo, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza y el gozo que vamos a sentir es haber obedecido la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Recompensa número 2 es formar parte del arrebatamiento de la iglesia. Y acá, antes de darle el texto bíblico, quiero hacer un preámbulo, porque yo entiendo que dentro de la iglesia de Jesucristo hay muchos postulados respecto a la escatología. Lo que yo veo en la palabra de Dios, lo que yo creo, lo que yo enseño y lo que yo espero que usted crea, es que la iglesia va a ser arrebatada previo a la gran tribulación. No me dijo mucho amén, o sea que espero que lo crea y lo esté esperando. Pero yo creo que el Señor va a arrebatar a su iglesia antes de que, hermano, todo esto se convierta en el periodo tribulacionario. Hay gente que dice que no va a haber arrebatamiento sino hasta el final. Hay otros que dicen que el arrebatamiento no es cierto, porque como que se lo hubiera inventado un hombre que se llamó Nelson Darby entre los años 1800 y te dicen que él fue el que inició la doctrina del arrebatamiento. Y hoy quiero aprovechar, ya que estamos hablando del tema, si usted quiere aprender, se lo digo, y si no, de todas formas lo voy a decir, es que eso es falso. Que una persona haya comenzado a enseñar con un tema de la palabra de Dios no significa que él se lo haya inventado. Y se lo voy a explicar. ¿Cuántos creen que muchas de las cosas que enseñó este hombre que se llamó Martín Lutero fueron verdad? Por ejemplo, que la salvación es por gracia. ¿Alguien cree que la salvación es por gracia aquí? Levánteme la mano. Pero no vamos a decir entonces que Martín Lutero se inventó la gracia. Martín Lutero no se inventó la gracia. Martín Lutero lo que hizo fue que leyó la Biblia. La leyó sin lentes religiosos, sin prejuicios, y el Espíritu Santo abrió sus ojos y alumbró los ojos de su entendimiento y le reveló, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que por gracia sois salvos. Entonces él empezó a estudiar la gracia y al estudiar la gracia se dio cuenta que se había levantado toda una estructura religiosa que te hacía creer que ibas a Dios, pero no ibas a Dios. Pero no vamos a creer ahora que no vamos a decir ahora, no, en la gracia no podemos creer porque Martín Lutero fue el que comenzó con eso en los años 1500. No podemos. Entonces, del mismo modo, aunque un hombre haya sido el que haya, entre comillas, descubierto una doctrina, no significa que se la haya inventado. Siempre ha estado ahí en la palabra de Dios, hasta que hubo una persona que el Señor le abrió los ojos y esta persona lo empezó a enseñar. Y la iglesia, el que lo quiere creer, lo toma y el que no, ¿verdad?
Pero hermanos, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que Cristo viene pronto. Yo creo que todo ojo le verá, pero que primero le va a ver solo el que persiga la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque la gente utiliza el texto, todo ojo le verá, se les olvida que todo ojo le verá, pero también dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿en qué estamos? O todo ojo lo ve o nadie lo ve sin paz y santidad. Y es que no es ni una solamente, ni la otra solamente, son ambas. Si yo persigo la paz y la santidad, veré al Señor en otro momento que todo el mundo no lo va a ver. Pero va a llegar ese día en que todo ojo le verá también. Por eso no es que tenemos que estar peleados, ambos tienen razón. La postura correcta es creer que Cristo viene primero por su iglesia y que también todo ojo le verá. Porque eso es lo que dice la Escritura. Alguien dice un amén así como de fe, de convicción. Mire lo que dice Apocalipsis 3 y versículo 10, en la Biblia de las Américas. Estamos hablando de las recompensas de la perseverancia. ¿Alguien está recibiendo este manjar espiritual ahora? ¿Lo está disfrutando? Sí, qué bueno. Apocalipsis 3:10 dice, estas son palabras de Jesús nuestro Señor. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré. No sé si se puede subrayar. ¿Se puede? Yo te guardaré. Subrayame eso. Solo el de, subraya. El de. Yo también te guardaré de. Cuando nosotros leemos yo te guardaré de la hora de la prueba, no dice te guardaré durante la prueba. No dice te guardaré en la prueba, sino que dice te guardaré de la hora de la prueba. Y ese pequeño de te cambia todo el significado. Eso lo que quiere decir es que viene una hora de prueba y dice esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Bueno, pero ahí dice que a nosotros, a los que hayamos guardado la palabra de su perseverancia, nos guardarán de esa hora de la prueba. Alguien tiene que celebrar esa verdad de la palabra. Aleluya. Entonces, aquel Hijo de Dios que le entregó su vida a Cristo Jesús y empezó a sufrir los embates de la vida cristiana, pero no se rindió, no tiró la toalla, no renunció, sino que perseveró. Pelea la buena batalla de la fe. Ese cristiano que se sabe sobreponer a los ataques del diablo, ese cristiano que se sabe sobreponer al desempleo, al desánimo, a la depresión, a una separación, a un problema que haya habido en el ministerio y sigue adelante por causa de Cristo, su recompensa es que lo guardarán de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Entonces es una recompensa para ti y para mí si seguimos perseverando en la palabra del Señor. Porque si no, entonces ¿qué chiste tiene, hermano? Dios no va a meter, dice que Dios no va, ¿cómo es que dice el versículo? Hoy lo estaba pensando. Dios de ninguna manera tomará por inocente al culpable. Nuestro Dios no es un Dios injusto. Tú has creído en su nombre, tú has guardado su palabra, tú la pones en práctica y te va a hacer pasar por el mismo juicio que la gente que no. No lo creo. No lo sé, Rick. No lo creo. El Señor nos promete que Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra para los que habitan. Pero nosotros no somos moradores. A ver si me puedes poner otra vez Apocalipsis 3:10 en la versión Reina Valera del 60. Dice, en la Reina Valera del año 60, por favor, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia o perseverancia, es la palabra griega upomone, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y mire cómo dice esta versión, para probar a los que moran sobre la tierra. Y una de las cosas que me gusta de esta versión es que esta versión usa muchas palabras muy correctamente y bien selectivamente. Tú y yo no somos moradores de la tierra.
Dice la Escritura que nosotros somos moradores de Sión. Entonces eso no es para nosotros, porque es la prueba para los moradores de la tierra, pero tú y yo somos moradores de Sión. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero dígalo conmigo si tiene fe. A ver, no somos del mundo. Otra escritura dice, en la palabra de Dios, dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros, que de hecho nos dice que vivamos como peregrinos y extranjeros. Entonces esa recompensa de formar parte del arrebatamiento de la iglesia, hermanos, es para nosotros. Por eso hay que perseverar hasta el final. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la palabra de mi perseverancia, esa palabra upomone, que el otro día le expliqué, que significaba aguante, resistencia, es soportar el fuego de la prueba, soportar el dolor, saber soportar el sufrimiento, pero teniendo calma y paz en nuestro corazón. Esa es la palabra upomone. Es decir, Jesucristo directamente nos está diciendo: por cuanto has aguantado los embates por seguirme a mí, por cuanto te has aguantado que el diablo te tire con todas sus fuerzas, pero te sigues sobreponiendo, yo te voy a recompensar y te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre ella para probar a los que moran en la tierra. Es una hermosa recompensa para nosotros los hijos de Dios. Aleluya. Alguien dice: gracias, Señor, gracias, gracias. Recompensa número 3 es verdadera libertad. Verdadera libertad. Esa es la tercera recompensa que Dios nos va a dar por perseverar en su palabra y perseverar en el Hijo de Dios. Ahora, una de las cosas, antes de darle el texto y el fundamento bíblico, quiero decirles que el mundo promete libertades, cuando no son libertades, sino que lo sabemos bien nosotros, son libertinajes. Y el mundo, Satanás, Babilonia, Egipto, como usted quiera llamarle, confunde a la gente. De hecho, eso significa Babilonia, significa confusión. Uno de los trabajos más eficientes que hace Satanás es engañar a la humanidad. Y siempre el diablo ha engañado a la humanidad usando la misma palabra de Dios. Por eso yo le vengo diciendo, esta es la tercera vez que en una semana yo le digo que aunque una persona use la Biblia para predicar, no significa que te esté dando el mensaje de Dios. Por eso, cuando usted ve en redes sociales alguien que dice Dios, algún cantante que diga Dios, que diga Jesús, que diga Yeshua, como quiera, no significa que esté trabajando para el mismo reino. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que vamos a tener que pedirle al Señor es discernimiento espiritual. Y hay un discernimiento que viene por un don del Espíritu. El don de discernimiento de espíritus es un don del Espíritu. Y hay otro tipo de discernimiento que viene por conocer el escrito está. Porque cuando el diablo se le presentó a Jesús con la Biblia para engañarlo, para tentarle, usó la misma Biblia, el mismo Deuteronomio estaba usando Satanás para tratar. Necesitan un pastor, necesitan sujetarse a una autoridad espiritual. Yo sé que lo que digo ya muchos ya no lo reciben, pero usted sí, en el nombre de Jesús. Ahora, el Señor Jesús le dijo en Juan 8:31, volvamos, Jesús le decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos. Entonces, me gustaría que usted note lo siguiente. Lo primero que Dios nos pide es permanencia en su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nos es predicada la palabra de verdad, la palabra de Dios, y yo tengo que creerla, porque Dios me da fe para creerla. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, dice la Escritura que yo tengo que, una vez que me enseñan la verdad, tengo que permanecer en ella. Ahora, a ver, voy a usar el ejemplo del gimnasio. El que ha ido al gimnasio un día no ha permanecido en el gimnasio, fue un día. ¿Verdad?
El que fue a la iglesia 3 cultos no ha permanecido en Cristo, fue a 3 cultos, a 3 reuniones. Pero eso, haber asistido una vez no significa estar permaneciendo. ¿Qué significa permanecer? A ver, usemos nuestro sentido común y nuestra lógica y chárlelo conmigo. ¿Qué es permanecer? ¿Cómo podemos definir o describir la permanencia? Ser consecuentes, ¿ok? ¿Qué más? Constancia. Relativo a lo permanente. ¿Vos sos el Larousse? ¿Diccionario Larousse? Es relativo a lo permanente, es constante. Ahora, yo podría darle quizás una, ¿cómo se dice? No es una definición, es otra palabra la que quiero usar, que se parecen las palabras. Sinónimo. Un sinónimo de permanecer es estar. Es estar. Es estar ahí. Es permanecer. Es nunca irse. Quizás me desvío, pero vuelvo, permanezco. Es quedarme ahí, quietecito. Y estoy en Cristo, estoy en su palabra. Y el mundo me atrae, el mundo me tira, pero aún mi carne te anhela y separado de ti nada puedo hacer y lejos de ti yo nada deseo. Muchas gracias, mundito. Yo me quedo con Cristo y me quedo en Cristo. Aleluya. Amén. Bueno, sígame a continuación, porque dice que en esa permanencia es que nos volvemos discípulos. Es decir, que un cristiano al que le cuesta congregarse, no me venga a decir que es discípulo. No, no es discípulo. ¿Por qué tanta hinchazón con congregarse, pastor? Porque la Biblia dice que hay que congregarse. Y acá no me gusta siempre aclarar, porque uno empieza a aclarar y se empieza a ir por las ramas, pero lo voy a resumir así. Pudiendo congregarte, no te congregas, tienes un problema. Yo entiendo que hay gente que verdaderamente no puede, y ahí no me quiero meter en más, pero hay gente que dice que no puede porque le duele el pelo. Pero pudiendo congregarte, no te congregas, no digas que eres discípulo. Bueno, sigamos porque se me puso serio, hermano. Se me puso muy serio y así no me gusta. Ahora, primero usted y yo permanecemos. Lo voy a poner acá. Primero usted y yo escuchamos la palabra y permanecemos. Nos quedamos ahí quietos. ¿A dónde va? A ningún lado. Yo permanezco. Me convierto en discípulo. Segundo paso. Y permanezco siendo discípulo. Ahí es cuando dice el Señor, Juan 8:32. Y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Porque conocer la verdad no es algo de un evento, de un domingo, de un martes o de un jueves. Conocer la verdad es conocer a Cristo, y Cristo es Dios, y Dios es infinito. Nunca vas a dejar de conocer a Dios. Hermano, con que no terminaste de conocer a tu esposa todavía, vas a dejar de conocer a Dios. Dios es infinito, es el alfa y el omega, el principio y fin. Entonces en esa permanencia yo me hago discípulo, y siendo discípulo es que entonces mis ojos se abren y conoceré la verdad, y la verdad me hará libre. Yo no sé cuántos de ustedes al pasar los años, a mí, yo les pregunto a ustedes porque yo puedo dar fe que a mí me sucede. Todos los días o cada cierto tiempo me sucede que yo digo, Señor, debo confesar que lo único que sé es que no sé nada. Debo confesar que lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, más ahora mis ojos te ven. A mí cada cierto tiempo me sucede que pienso que mis ojos ya están abiertos a una verdad de la palabra, a alguna doctrina, pero permanezco, oro, persevero en la palabra de Dios, y de repente viene el Espíritu Santo y te dice,
lo que vos pensabas que ya tenías claro, ahora te voy a mostrar que había una faceta de esta misma verdad de Dios que tú no conocías. Y el Señor alumbra los ojos de tu entendimiento y te hace entender más. Por eso es que nosotros, ¿cuántos creen que Jesús es Jehová o Dios es Jehová Rafa, el médico de médicos? Bueno, pero lo sabemos de palabra, lo sabemos de doctrina, lo sabemos de teología, hasta que te toque enfermarte. ¿Y a cuántos les ha pasado de enfermarse y Dios no los sanó? Te recuperaste, tomaste medicamentos, lo cual no hay nada de malo. Tomaste medicamentos y el Señor te levanta de esa cama, pero de repente viene el Señor y te sana milagrosamente con su poder. Y vos decís, bueno, yo sabía que Jesús sana, pero nunca había experimentado que me sanara a mí. Yo sabía que Jesús sanaba a los leprosos, le daba la vista a los ciegos, pero eso yo lo había leído que sucedió hace 2000 años y hoy día hay una corriente teológica que enseña que Dios ya no hace milagros, se le llaman los cesacionistas, porque ya cesaron todas esas cosas, hasta que de repente el Señor se le ocurre devolverle la vista a un ciego en la iglesia o en una casa, y vos decís, ¿y qué pasó? Mi teología, mi doctrina me decía una cosa, en el instituto, en el seminario me habían enseñado esto, pero ahora, ¿cómo puedo callar el hecho de que un ciego antes no veía y ahora Cristo tocó su vida y puede ver? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Todavía tiene tiempo, hermano? Sí, ya voy a terminar, pero sígame acá. Persevere un poquito más, un poquito más, un poquito más. Hace muchos años la iglesia pensaba en general que un cristiano no podía tener problemas de tipo de espíritus inmundos o de demonios. Hace muchos años se enseñaba eso. Los pastores decían, no, ¿cómo puede ser? Un cristiano no puede estar endemoniado. Y ciertamente quizás endemoniado como tal, enajenado, como el gadareno, no. ¿Sí? Pero algunos bicharracos sí hay por ahí. Y yo lo he visto. A mí no me lo enseña el seminario, a mí me lo enseña la vida cotidiana en el pastorado, que he ministrado gente que se congrega, que diezma y que sirve, y de repente pasan cosas. Y de repente hablan y vos decís, esta no es la hermanita. Le cambió la voz a la hermana y me está diciendo cosas raras la hermana. Entonces ahí, en la permanencia, tú te das cuenta que de ese tema tú no sabías y que la realidad bíblica es otra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Después hablamos de ese tema, no se preocupe. Si usted siente que tiene algunos bicharracos, no se preocupe, el Señor lo va a hacer libre. Y sonría que Cristo le ama, no tenga miedo. Que Cristo ya derrotó todo espíritu inmundo, ángel caído, ave del cielo, demonio, y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Y la sangre de Cristo ya te roció, así que quédate tranquilo que Cristo te ha dado la victoria sobre todo eso. Amén. Ahora, la verdadera libertad y la apertura de nuestros ojos son consecuencia de perseverar en la palabra de Dios y tener siempre un procurar que el Espíritu Santo nos revele la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros procuramos que el Espíritu Santo revele su palabra, cuando nosotros perseveramos en la palabra de Dios, lo que viene el Señor es que trae libertad a nuestra vida, empieza a romper cadenas que no se habían roto desde que le habíamos entregado nuestra vida a Jesucristo, y se empiezan a romper cada vez más cadenas, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos desean esa recompensa acá? Anote o diga conmigo, siempre hay recompensa en ser perseverantes. Una vez más lo vamos a decir, pero con gozo. Siempre hay recompensa en ser perseverantes. Mire lo que dice Romanos 2, del 3 al 7, en la Biblia de las Américas. Y es hermoso este pasaje y a la vez duro. Pero dice, ¿y piensas esto, oh hombre? Tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios?
¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Entonces tú perseveras en la palabra de Dios, tú perseveras en buscar gloria, honor e inmortalidad y en hacer el bien, tendrás vida eterna. Esa es tu recompensa, tendrás vida eterna. ¿Alguien se goza con eso? Vamos a tener vida eterna. Ahora, ¿cómo hago, pastor, para perseverar? Bueno, fácil. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12 y versículo 1 y 2 en la versión Nueva Traducción Viviente. Ay, mi hermano, voy a ver hasta dónde llego, pero Hebreos 12, 1 y 2 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Mire, acá está la respuesta. ¿Cómo lo hacemos? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Alguien dice amén? Pero miren lo que dice acá. ¿Cómo hacemos para perseverar? Bueno, lo hacemos fijando nuestra mirada en Jesús. Claro, pastor, está muy bien, todo lindo, pero ¿cómo lo aplico? Bueno, acá también Hebreos 12 nos está diciendo muy claramente que Jesús, cuando a Él le tocó soportar la cruz, Él no se fijó en la cruz, no se fijó en la vergüenza que tendría que soportar llevando una cruz, porque hoy los cristianos se tatúan la cruz, hoy los cristianos cargan una cruz en el pecho o donde sea, pero dicen: maldito el hombre que sea colgado en un madero. Y Jesús lo consideraba una vergüenza. Dicho sea de paso, Jesús lo consideraba vergüenza, pero dice que no se fijó en esa vergüenza, sino que, léalo conmigo, debido al gozo que le esperaba. Entonces, ¿cómo pongo mi mirada en Jesús? Es decir, sigo su ejemplo. A mí en algún momento me tocará tomar mi cruz y seguirle, pero no voy a ver la cruz, no voy a ver la vergüenza, no voy a ver la ignominia, no voy a ver el sufrimiento. Lo que voy a ver es el gozo que me espera por perseverar en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús vio la cruz, pero otra versión, si podemos poner la Reina Valera del año 60, dice que Jesús menospreció la cruz. Eso significa que le quitó precio al castigo y le dio precio y valor al gozo que tendría por llevar la cruz. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Alguien celebra a Cristo en esta noche? Alguien lo tiene que celebrar. Aleluya. Ahora, es cierto, ¿tienes problemas? No te fijes en el problema. Fíjate que si tú perseveras, va a venir una recompensa por resistir el día malo. ¿Estás pasando una temporada mala? No te fijes en la temporada mala. Fíjate que si tú sigues perseverando en Cristo Jesús, Dios te va a recompensar. Y esa esperanza de gloria no te avergüenza. Esa esperanza de recompensa, ese saber que Cristo recompensa a todos los que resisten el día malo, lo tienes que creer. Y esa recompensa es la que te hace querer seguir adelante. Como un niño que hace las cosas bien y está esperando que su papá le diga: hey, hijito, bien, buen trabajo. Los norteamericanos, los gringos, les encanta decir algo cuando les ha gustado tu trabajo. Siempre te van a decir good job. Y cuando un gringo te diga good job,
sentite alegre porque te está diciendo buen trabajo. Y ellos, hermano, tienen una cultura que ponderan el trabajo. Tienen una cultura de trabajo que está muy bien visto que tú seas un buen trabajador. Tiene muy alta estima que hagas un buen trabajo en todas las cosas. Y cuando alguien te dice good job allá en Estados Unidos, te están felicitando de a de veras, hermano. Y eso es lo que muchos trabajadores esperan recibir de su jefe. Un buen trabajo, bien hecho. Y eso es lo que Jesús va a hacer contigo. En Apocalipsis está escrito: bien hecho, buen siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entonces ahí, vamos a darle el aplauso al Señor. Aleluya. Saber que un día Jesús, el creador de todo, te va a decir: bien, Danielito, te aguantaste vivir allá. Te aguantaste que te dieran la espalda, te aguantaste el trabajo, te aguantaste esto, te aguantaste lo otro. Entra al gozo de tu Señor.